Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en el día de hoy acompañándonos en este webcast realizado por PwC Academy, que versa sobre las perspectivas en la reputación internacional y precios de transferencia. En el día de hoy me acompaña el equipo de PwC Interaméricas, mis compañeros de Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica. Mi persona, mi nombre es Mercedes Aquipa y soy socia de precios de transferencia basada en PwC Panamá, y también nos acompaña nuestro socio líder, Francisco Barrios, líder de la línea de negocios Tax and Legal Services. Francisco, unas palabras de bienvenida para todos los que nos acompañan. Gracias, Marceda. Muy buenos días a todos. Y como siempre, agradecerles su participación en PwC Academy. Para nosotros siempre es motivo de mucha satisfacción poder compartir conocimiento, poder compartir experiencias. Y hoy día que tenemos que hablar obligatoriamente de Pilar 1 y Pilar 2, ¿por qué no pues compartir oportunidades de repasar lo que están haciendo cada uno de nuestros países, repasar cómo estamos viendo en las distintas jurisdicciones este tema y quizás lo más importante, ver qué es lo que vamos a estar recibiendo hacia adelante. Así que no quiero quitarle mucho tiempo al equipo. Marceda, muchachos, adelante, avancemos con la presentación. Gracias, Francisco. Antes de empezar, una serie de recomendaciones tendréis en pantalla para poder hacer esta experiencia lo más agradable posible y pues sacar el máximo provecho. Por supuesto, comentarles que la sesión de hoy será grabada y será colgada en nuestras redes y también en nuestra página en YouTube. Y también comentarles que está activado en nuestro chat, en el cual podéis incluir las preguntas que os surjan durante la charla y que con mucho gusto vamos a poder responder al final de este webcast. De todas formas, en caso de que el tiempo no nos dé para contestar todas las preguntas, cada uno de mis compañeros se va a poner en contacto con ustedes para poder solventar cualquier duda o inquietud que haya surgido a lo largo de esta charla. Bien, como decía Francisco al principio, todos los meses el equipo de PwC Academy prepara unas charlas de interés general que normalmente se basan en las inquietudes que nosotros recibimos del entorno, siempre teniendo en cuenta nuestro propósito, que es generar las soluciones, generar los resultados sostenidos, teniendo en cuenta un entorno donde la competencia y el riesgo de disrupciones son cada vez más latentes y las expectativas de la sociedad son cada vez mayores. Por tanto, nos ha parecido interesante hablar de Pilar 1 y Pilar 2 en el día de hoy y teniendo en cuenta que cada vez tenemos una economía digamos, cada vez más digitalizada. Una economía donde la globalización y la digitalización están presentes. Todo esto ha supuesto la aparición de nuevos modelos de negocio, resultando en muchos casos en un desalineamiento entre dónde se generan estos beneficios. Beneficios, situaciones que no han sido previstas en legislaciones fiscales diseñadas hace décadas. Por tanto, tenemos un desarrollo de una economía digitalizada que da lugar a supuestos que no están recogidos en las legislaciones. Marcela, creo que te estamos perdiendo, Marcela. ¿Me escuchan? Sí, un hito importante ha sido la publicación del Plan BEPS en el año 2015 y concretamente la acción 1, que versa sobre abordar los retos fiscales de la economía digital.
Teniendo en cuenta todo ello, el objetivo de hoy es conversar sobre estos nuevos desafíos y las nuevas perspectivas fiscales que se presentan y, importante, delimitar cuáles van a ser los cambios que estamos viendo en la región y cuáles van a ser aquellos cambios que esperamos en la región. Sin perder más tiempo, le doy la palabra a mi compañero Piero, que va a empezar con la charla de hoy. Muchas gracias, Marcela. Buenos días con todos. Un placer saludarlos y compartir con ustedes sobre este tema tan importante de la actualidad. Quisiera hacer una breve recapitulación para poder entender mejor cómo evolucionó este tema y las conclusiones a las cuales han llegado hasta el momento. A ver, a inicios de la década pasada, a pesar que salieron las guías actualizadas de la OCDE en materia de precios de transferencia de julio de 2010, dirigentes políticos, medios de comunicación y la sociedad civil de todo el mundo manifestaron su preocupación por la planificación fiscal que estaban llevando a cabo las empresas multinacionales que se aprovechan de las lagunas fiscales en la interacción entre los distintos sistemas tributarios para minorar artificialmente las bases imponibles o trasladar beneficios a países o territorios de baja o nula tributación en los que realizan poca o quizás ninguna actividad económica. Entonces, como respuesta a ello, la OCDE anunció un plan de acción contra la evasión de la base imponible y el traslado de beneficios, el Plan de Acción BEPS, que lo anunció en julio de 2013. De ello, la acción 1 de este proyecto apuntó a diseñar un plan de trabajo para abordar los desafíos fiscales que plantea la economía digital. Ahora bien, ¿qué es la economía digital? Pues la economía digital es el resultado de un proceso de transformación impulsado por las tecnologías de la información y la comunicación que ha hecho que las tecnologías sean más baratas, más potentes y ampliamente estandarizadas, mejorando los procesos comerciales, impulsando la innovación en todos los sectores de la economía. Por lo tanto, abordar los desafíos fiscales planteados por la digitalización pues era la máxima prioridad para el marco inclusivo de la OCDE y del G20, y ha sido un área clave de enfoque del Plan de Acción BEPS desde el inicio. Pero el trabajo desarrollado en la Acción 1, publicado en su versión final en octubre de 2015, ha generado varios resultados importantes que abarcan cuestiones de impuestos directos e indirectos. Sin embargo, no todo fue atendido en la Acción 1. Sobre esto, ¿cuál es el problema? Pues la transformación digital reciente, rápida y expansiva ha tenido profundos impactos económicos y sociales que han dado lugar a cambios significativos. Esto ha provocado debates globales en muchos ámbitos, tanto legales como regulatorios, y por ende también los impuestos internacionales ha sido un tema de discusión. Las implicancias tributarias tienen un alcance importantísimo y afectan tanto a la tributación directa como a la indirecta. Incluso cuestiones más generales de política tributaria o incluso de las administraciones tributarias. Y en el centro de este debate está si es que estas reglas internacionales del impuesto sobre la renta, desarrolladas en un entorno económico físico hace más de un siglo, siguen siendo las adecuadas en la economía global moderna. O sea, al día de hoy hay tres fenómenos importantes generados por la digitalización. El primero es la escala sin masa, que es la posibilidad de escalar innovaciones, de procesos rápidamente a través de la tecnología de Internet, a bajo costo, sin barreras de entrada, ni estar asociado a empresas más grandes. Segundo es la dependencia de los activos intangibles, como son los software, como son los propios datos también. Y por último, la centralidad de los datos, que todos estos datos pueden estar centralizados en un país o en una jurisdicción. Entonces, estos tres puntos plantean serios desafíos a los cimientos del sistema tributario global actual. Por lo tanto, o sea, como mencioné previamente, las nuevas tecnologías han facilitado la ilusión fiscal mediante la transferencia justamente de los beneficios de las empresas multinacionales a jurisdicciones con impuestos bajos o nulos. Entonces, esa es la esencia del plan de acción BEPS y en especial de la acción 1, y sigue siendo una de las principales prioridades del trabajo de los 140 miembros del marco inclusivo de la OCDE y G20. Aquí, Michael, si nos apoyas, ¿por qué es importante atender este problema?
Claro, Piero. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Como decía Piero, y retomando tal vez un poco lo que mencionaba, el creciente descontento entre los países ha catapultado que esos temas sean de vital importancia. Y la urgencia de actuar ha dejado a los gobiernos en busca de respuestas efectivas para crear un sistema tributario claro y coherente. Dada la naturaleza de estos desafíos y la dificultad de poner fronteras alrededor de la economía digital, el enfoque de esta coyuntura crítica es claro, y es el de centrar o buscar una solución integral basada en el consenso que se necesita tanto en la asignación de derechos tributarios como a los problemas restantes que pueden surgir relacionados a los temas BEPS. ¿Eso qué aseguraría? Bueno, aseguraría y sostendría un sistema de impuesto a la renta internacional y aumentaría a su vez la equidad fiscal entre las empresas tradicionales y digitales. Sin embargo, y como punto importante, la falta de cumplimiento puede concluir en última instancia a un mosaico de acciones unilaterales, ¿verdad? Que no se pongan de acuerdo los países entre ellos para desarrollar y tener el orden de esas acciones. Y puede provocar una economía mundial frágil, dañar la inversión y por ende el crecimiento económico de los diferentes países, ¿verdad? Piero, no sé si nos puedes comentar qué acciones se han llevado a cabo para resolver esta situación, este problema. Claro que sí. A ver, los miembros del marco inclusivo de la OCDE y del G20 sobre BEPS se han dedicado a encontrar una solución integral basada en el consenso para los desafíos que surgen de la digitalización. Y lo que hicieron fue comprometerse a ofrecer esta solución para el 2021. Entonces, específicamente, el marco inclusivo ha convocado a consultas públicas, incluso desde la publicación de la Acción 1 a lo que viene tanto el 2019 como ya en el propio 2020 con la publicación de los borradores de los pilares 1 y 2, y en los que han participado partes interesadas clave, tanto gobiernos como empresas, la sociedad civil, el mundo académico y el público en general, dando la bienvenida a una amplia gama de opiniones sobre el tema, justamente para ayudar a trazar el camino a seguir. Para reforzar la sostenibilidad de este proyecto, pues el marco inclusivo ha realizado análisis económicos, evaluaciones de impacto, para garantizar que cualquier solución complemente las convenciones existentes, es decir, del sistema tributario actual, para asegurar y mantener justamente esa integridad del sistema que actualmente pues, se mueve el mundo, ¿no? Todos los miembros del marco inclusivo han dedicado importantes recursos y han atribuido un imperativo político sustancial a encontrar una solución oportuna de los problemas que hay actualmente en juego. Porque esto no es una cosa fácil de solucionar. Michael, a ver si nos puedes ayudar explicando cómo ha sido digamos, este timeline, ¿no?, del trabajo que se ha realizado en este plan de acción BEPS y el marco inclusivo para poder llegar a la solución de este problema. Claro, Piero. Teniendo en cuenta la importancia y magnitud del trabajo realizado y como hemos conversado ya con anterioridad, en busca del consenso mundial se han dado pasos agigantados y se sigue avanzando en esta materia. Como pueden observar en pantalla, los hitos clave logrados hasta ahora con el Pilar 1 y Pilar 2 incluyen en primera instancia que en octubre de 2015, por medio de la Acción 1 BEPS, como mencionaba Piero, se abordaron los desafíos fiscales de la economía digital y con ello una serie de medidas en pro de solucionar la problemática mundial, donde se destaca a su vez el desarrollo de una metodología de trabajo por medio de dos pilares, como estaban mencionando. Por último, luego de la fase de publicación de estos pilares en borrador, se brindó a los países miembros del marco inclusivo un tiempo respectivo en aras de desarrollar consultas, ¿verdad?, y ponerse de acuerdo entre los diferentes países que son parte del marco inclusivo, y a su vez se desarrollaron reuniones, ¿verdad?, para llegar a un acuerdo, como mencionábamos. Recientemente, y como ven, en julio, octubre de 2021, ya se lanzaron las declaraciones o documentos finales de estos pilares, los cuales llegaron a las conclusiones que vamos a mencionar a continuación. Piero, ¿nos puedes ayudar, por favor, a comentarnos cuál fue la conclusión del pilar 1? Sí, claro que sí. El primer pilar lo que busca al menos es garantizar una distribución más justa de los beneficios y los derechos fiscales entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes, incluidas especialmente las empresas digitales. Designaría algunos derechos impositivos entre las empresas multinacionales de sus países de origen a los mercados en los que realizan actividades comerciales y obtienen beneficios, independientemente de si estas empresas tienen presencia física ahí o no. Bajo el pilar 1,
se espera que los derechos impositivos sobre más de 125.000 millones, se espera que con esto se generen unos ingresos impositivos de más de 125.000 millones de dólares y que ese monto sería el reasignado entre las jurisdicciones donde esas empresas multinacionales tienen justamente presencia y no necesariamente física. Y para conseguir esto, pues se realizaría a través de reuniones, ¿sí? de una serie de las empresas multinacionales que superen ciertos umbrales para poder llegar a estos consensos sobre cómo serían, primero, los países participantes que llegarían a tener parte de esta distribución y justamente cuáles serían las tasas impositivas. Michael, ¿nos ayudas con la explicación a las conclusiones del Pilar 2? Sí, correcto. A su vez, bueno, aquí el punto importante es que entre los dos pilares, y como pueden observar en pantalla, se intenta buscar una en esos temas derivados de la economía digital y también derivados, como comentamos, de la acción. Lo que busca es poner un piso a la competencia sobre el impuesto a la renta de las empresas mediante la introducción de una tasa impositiva corporativa mínima global que los países pueden utilizar para proteger sus bases impositivas. En este caso, se estima que el impuesto a la renta corporativo mínimo global, bajo el Pilar 2, sea de una tasa mínima del 15%, y a su vez esto generará alrededor de 150.000 millones de dólares de ingresos tributarios adicionales para los países que formarían parte de este Pilar 2. Por otra parte, también se obtendrían beneficios adicionales relacionados a la estabilización del sistema tributario internacional y para lograr una mayor certeza tributaria entre los países que forman parte de estos acuerdos. Pero creo que es importante y derivado de estas acciones, tal vez comentar un poco de qué es lo que ha pasado en la región de Interamérica y qué países forman parte, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues octubre de 2021 son 136 los países y jurisdicciones que se han unido al nuevo plan de 2 pilares para reformar las normas fiscales internacionales y garantizar que las empresas multinacionales pues paguen una parte justa de los impuestos donde sea que estén operando. De todas formas, cabe mencionar que al 4 de noviembre, ¿sí? Ha habido una actualización y pues un territorio más adhirió a ello. De todos estos países y jurisdicciones, pues de la región, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Honduras han firmado el statement, o esta declaración de los pilares 1 y 2. Guatemala, El Salvador y Nicaragua, pues por ahora no se han suscrito, sin embargo, cabe la posibilidad que se puedan unir en un futuro para no quedar por fuera, ¿no? del acuerdo. Por lo tanto, pues a muchos de los contribuyentes, principalmente, les surge la pregunta de cómo nos va a afectar estas novedades a las legislaciones locales, teniendo en cuenta especialmente que nos estamos refiriendo a los países de Centroamérica y República Dominicana. Para ello, Jorge, ¿nos puedes apoyar comentando cómo afectará esto en Panamá? No, buenos días, muchas gracias Piero y Michael, es un gusto estar con ustedes. Sí, les comento que del lado de Panamá se ha pasado por diferentes etapas. Como podemos ver, inicialmente en el año 2016, Panamá se une al marco inclusivo y esto incluye los estándares mínimos e implica comprometerse con 4 acciones. Con la acción 5 para combatir las prácticas fiscales perniciosas, la acción 6 impedir la utilización abusiva de los regímenes fiscales, la acción 13, que tiene que ver con precios de transferencia, y la acción 14, que busca hacer más efectivos los mecanismos para resolución de controversias. En ese sentido, en el 2016, Panamá ya se vuelve parte del marco inclusivo para la implementación de estas medidas, adoptando las acciones del proyecto BEPS, ya que es muy conocido en este momento. Ya en el año 2017 se aprobó la Convención sobre Asistencia Mutua en materia fiscal. En 2019, Panamá ya forma parte del acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio de reportes país por país y en el mismo año se propone el marco regulatorio del reporte país por país. Esto es importante porque hemos podido ver cómo los anuncios se hacen en diferentes años y la normativa se ha implementado muchos años después y esto es algo que se plantea en principio diferente para este nuevo esquema. Y en el año 2020 pues, se aprueba el MLI. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Esto nos trae al año 2021. Como ya se mencionó,
los miembros del marco inclusivo, entre estos que se encuentra Panamá y algunas jurisdicciones de Centroamérica, se unen a la Declaración de octubre 2021 sobre la solución de 2 pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía a partir de noviembre 2021. Tenemos consecuencias a corto y a mediano plazo. Primero, sin duda, existe algún tipo de incertidumbre y será importante ver las implicaciones para los regímenes fiscales especiales, porque esta tasa del 15% de imposición efectiva que se propone en comparación a la tasa reducida que ya tienen diferentes regímenes fiscales en Panamá, pues de alguna manera podría presentar algún choque y será importante ver qué oportunidades surgen de esto, tanto localmente como en las diferentes jurisdicciones, y será más importante que nunca tener una planificación fiscal que sea integrada en todas las jurisdicciones y sin duda esto es algo en lo que se buscará poder apoyar. En segundo lugar, existe, al menos en apariencia, una posible pérdida de ventaja competitiva para las jurisdicciones que ofrecen como medida de atracción estas tasas reducidas. Y se ha señalado por parte de algunas entidades que se disminuye la presión de algunas jurisdicciones para otorgar beneficios fiscales, pero realmente lo que se pierde más que todo es o por lo menos en primer vistazo, ese incentivo. ¿Cuáles son las perspectivas? Se espera que la legislación modelo se encuentre disponible durante el año 2022 para entrar en vigencia durante el 2023. Entonces, si vemos en la línea del tiempo que teníamos anteriormente, es un plazo de tiempo muy poco realista, puesto que, como vimos anteriormente, se tardó un poco en ser emitida la regulación y trasladada a la realidad de cada jurisdicción. Y en este caso, pues habrá que ver cómo realmente funciona eso en la práctica. También será necesario analizar las propuestas de modificación de los convenios para evitar la doble imposición, para llevar esta alícuota máxima de intereses, regalías y otros al 9%. Preliminarmente se estima que esto podría ser por medio de un instrumento multilateral, como fue en el caso del MLI, pero habría que ver realmente cómo ocurre esto en la práctica. Y finalmente, se anticipan diferencias de opiniones entre las administraciones tributarias en cuanto a los montos residuales aprobados para cada jurisdicción. Y también será interesante ver cómo se plantea resolver este tema. En conclusión, pues esto sería digamos, las preocupaciones, la expectativa y las perspectivas en Panamá. Y para ver el caso de Costa Rica, les doy la palabra a Luis Barahona. Muchas gracias, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias Jorge, Piero, Michael y Marcela. Sí, desde el lado de Costa Rica, si gustan empezamos con la presentación, ok. Nos encontramos con varias normas o convenios internacionales que nosotros hemos suscrito buscando la transparencia, ¿verdad? Empezamos con algo muy centroamericano, este convenio de asistencia mutua de cooperación técnica entre las administraciones tributarias aduaneras, sobre todo porque Costa Rica tiene un especial interés con Centroamérica, ¿no? Gran parte de la inversión costarricense en el exterior se localiza en Centroamérica y de ello obtener información de Centroamérica sobre qué hacen los costarricenses es importante. Bueno, en el 2013, también como Panamá, ¿verdad, Jorge? Nosotros suscribimos el convenio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, la ley 91/18. Eso es un compendio de, si quiere, de todos los intentos anteriores de hacer tratados bilaterales de intercambio de información tributaria. Entonces, al final del camino decidimos adherirnos a esto y esto ponemos en manos de las administraciones tributarias de al menos 144 países información sobre sus nacionales en relación con las inversiones que ellos tienen en Costa Rica, importantísimo. Tenemos acceso, es bilateral, tenemos acceso a nuestros contribuyentes en el exterior, pero también más importante que desde el exterior pueden requerirnos información sobre sobre sus nacionales y lo que hacen en Costa Rica. Luego en el 2016 suscribimos la acción 13 del BEPS, es un acuerdo multilateral de reporte de país por país para finalmente concluir, y creo que cito, en el año 2021 se acuerda la incorporación de Costa Rica a la OCDE como un sello de calidad en relación con los procesos y procedimientos nacionales y esperamos mantener. Siguiente, por favor. Muy bien, toda esta
Toda esta introducción nos ubica en un entorno que hace comprensivo que Costa Rica sea parte de los 136 países suscriptores del marco inclusivo del BEPS, tal como lo decía Piero, ¿verdad? Nosotros entonces nos abocamos a consultarle a COMEX, perdón, exactamente dónde vamos con esta suscripción del año 2021. Ahora en octubre del 2021 suscribimos este convenio y COMEX nos dice específicamente, este acuerdo al cual se suman 136 países que juntos representan el 90% del PIB mundial, responde a los esfuerzos multilaterales preexistentes que procuran ajustar hacia futuro las reglas fiscales, a fin de que proporcionen un marco sostenible para atender los retos de la economía altamente digitalizada. Bueno, entonces si estamos ya alineados con posibles reformas fiscales, ¿cuáles son las consecuencias de esta posición? Bueno, muy bien ellos nos dicen, de acuerdo con COMEX, a la fecha no se tienen medidas administrativas o legislativas que informar, es decir, no, lo suscribimos, pero estamos esperando a ver cuáles son los acuerdos, que tal como nos decía Piero, son acuerdos que van a venir en el año probablemente al 2022, 2023, ¿verdad, Piero? Por ahí puede ser que estemos esperando, y Michael, algunos cambios a nivel internacional, y una vez que vengan esos cambios a nivel internacional y siendo que nosotros somos suscriptores de ese convenio, pues tendríamos que hacer los ajustes del derecho patrio en línea con esas modificaciones. Es decir, probablemente vamos a entrar en un tema de variación de impuestos sobre la renta, para la renta mínima global. Entonces, ¿dónde nos impacta esto? Nos impacta obviamente el régimen de zona franca, ¿verdad? El régimen de zona franca es un tema que ya está en la mira de consultores nacionales del sector privado, han abordado al gobierno, nosotros también a través de esta consulta abordamos al gobierno y lo que COMEX nos dice específicamente, el régimen de zona franca forma parte de nuestra propuesta de atracción de inversión. Ese acuerdo indicado no cambia esto y el gobierno tampoco pretende su modificación. Desde el sector comercio exterior, ellos dicen, nos mantenemos vigilantes, monitoreando e identificando otros factores de competitividad diferenciadores que las empresas toman en consideración a la hora de hacer sus decisiones de inversión. Es decir, estamos apostando a la competitividad como país y que nuestra oferta de valor no se centre en la exoneración de impuestos sobre la renta y tributos asociados. Es decir, este es el discurso, ¿verdad? Eso es hacia dónde vamos nosotros. Mostrar competitividad en régimen de zonas francas, pero que las zonas francas en virtud de este impuesto mínimo global no sea, y que va a ser obviamente estándar, entonces la exoneración de impuestos no va a ser un diferenciador para escoger a Costa Rica como punto de atracción de sus inversiones. Hay otros dos temas adicionales, ¿verdad? En relación con el régimen de remesas al exterior, las notas alusivas a los discursos sobre remesas al exterior indican que se van a respetar los derechos nacionales. Es decir, si nosotros vamos a generar algún cambio en las tarifas sobre remesas al exterior, no van a ser asociados a las líneas, a los pilares unidos de OCDE. Ustedes recuerdan que en Costa Rica se está recientemente, incluso como parte de los acuerdos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, hay una posible variación de la tarifa de las remesas al exterior, un incremento de un porcentaje X de 5 puntos porcentuales, pero eso está todavía en discusión. Pero vean ustedes que en todo caso la variación de tarifas, si se diera, no están asociados a los pilares BEPS. Por último, en relación con el impuesto al valor agregado y los servicios digitales transfronterizos, parece que sí hay una discusión a nivel de BEPS, cómo debe enfrentarse ese tema y nosotros, al margen de la discusión, si estamos alineados con las políticas BEPS, si hubiera que ajustar nuestra reforma reciente del impuesto sobre la renta en relación con los servicios digitales transfronterizos y la inversión del sujeto pasivo, cualquier reforma en relación con el tratamiento de fondo, de forma en relación con esto, va a ser de acuerdo con lo que se acuerde, valga la redundancia, en los convenios internacionales que estamos suscribiendo alrededor de los pilares unidos. Eso sería todo por Costa Rica y Juancito, adelante desde República Dominicana.
Muchas gracias, Luis Diego, y buenos días a toda la audiencia. Desde el punto de vista de República Dominicana, podemos avanzar a la siguiente slide. Bien, ya se dijo que somos país suscriptor del marco inclusivo y como tal, pues el país ya ha tomado acciones para aplicar lo que es el reporte Country by Country y también el reporte Master File. En ese sentido, pues en este año 2021 se emitió el decreto 256-21 que establece ya la normativa para la presentación de estos reportes. En el caso del Master File, se va a aplicar inmediatamente a partir de este periodo 2021 y va a ser parte de el cumplimiento fiscal de precios de transferencia anual que incluye la declaración informativa de transacciones de precios de transferencia, transacciones correlacionadas y también lo que es la preparación del estudio de precios de transferencia. En el caso del Country by Country Report, pues se está difiriendo su aplicación a partir del periodo fiscal 2022. Que ya se presenta en los 12 meses siguientes, o sea, durante el 2023. En este caso del Country by Country Report, pues se va a aplicar básicamente a aquellas empresas que sean residentes fiscales en República Dominicana y que sean casa matriz de un grupo multinacional. Y como tal, en este caso, bueno, y adicionalmente que sus ingresos anuales sobrepasen los 38.800 millones de pesos, que son aproximadamente unos 650 millones de dólares. También se le va a requerir la presentación a empresas que sean parte de un grupo multinacional, aunque no sean casa matriz, que sean residentes fiscales en República Dominicana, en el caso de que en la jurisdicción donde se encuentra la casa matriz no sea un requisito la presentación de este reporte. Pero también en cuanto ya a los pilares 1 y 2, el país, República Dominicana, es además firmante de estos acuerdos. Por lo tanto, tiene el compromiso ya de establecer la normativa en consonancia con estas iniciativas. Eso es donde estamos ahora mismo. En cuanto a la postura oficial, obviamente hay un camino por recorrer de cara a lo que es la aplicación de estos pilares 1 y 2. Las autoridades han manifestado que se encuentran en este momento comprometidos con la preparación de las propuestas de cambios normativos para establecer las bases, lo cual esperan que ocurra durante el 2022 para que puedan entrar ya en vigencia a partir del año 2023. Ahora bien, ¿cuáles son las perspectivas? Digamos, aquí hay varios temas de los que podemos hablar. Primeramente, en la parte de lo que es el régimen de zona franca específicamente, que es un sector estratégico desde el punto de vista de competitividad para el país, pues tenemos que decir que de alguna manera ya en el país se grava este sector, tomando en cuenta que si bien están exentos de impuestos sobre la renta corporativa, pero sí pagan el 10% de impuestos sobre dividendos. Por lo tanto, si estamos hablando de una tasa mínima de un 15%, que es lo que se estaría requiriendo a estas empresas que califiquen bajo esta normativa, pues ya estamos hablando de una diferencia, un gap
de un 5%. Entonces, estaría por verse si se va a contemplar, por ejemplo, hacer algún tipo de modificación de manera que se garantice por lo menos esa tasa mínima de 15% de tributación a las empresas de este sector. Pero también debemos decir que en cuanto a lo que es el gravamen de los servicios digitales, de alguna manera se han estado grabando en República Dominicana servicios prestados desde el exterior. Y esto se hace mediante una posición y una práctica administrativa que han mantenido las autoridades fiscales dominicanas, donde asumen lo que hemos llamado el concepto de atracción de la fuente, en el sentido de que un servicio aún prestado desde el exterior se implica un pago desde la República Dominicana y conlleva a una deducción de ese gasto en la República Dominicana. Automáticamente la fuente se convierte en dominicana. Esto es un tema muy controversial. Muchas veces los especialistas fiscales no concordamos con la interpretación de la autoridad fiscal, pero tradicionalmente, de muchos años atrás, han venido aplicando este concepto. Y aunque sí hay contribuyentes que han recurrido, pues no hay muchos precedentes, digamos, en términos de sentencias a niveles de los tribunales, o incluso jurisprudencia, ya que haya venido directamente del Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia. No hay muchos precedentes, aunque sí hay unos pocos casos que se pueden tomar en cuenta. Obviamente, podríamos discutir cuál es el alcance de estos gravámenes, porque obviamente en el caso, por ejemplo, de servicios tipo, pensemos en, no sé, una empresa como Amazon, por ejemplo, empresas que están quizás muy enfocadas y que tienen una relación muy cercana o predominantemente, vamos a decir, con sectores no propiamente regulados, digamos, personas físicas, etcétera. Entonces, es muy posible que aunque haya una regla que se esté aplicando en el país, el alcance no es tan significativo porque se limita a lo que son transacciones formales, digamos, de un contribuyente formalmente registrado en el país con un proveedor del exterior. Sin embargo, está por verse si en el marco de estas adaptaciones que habrá que hacer a la legislación local, pues se va a tomar en cuenta esa situación, en el sentido de que podría entrar en algún tipo de incompatibilidad, en algún tipo de confrontación, lo que es ese gravamen que actualmente se está aplicando ya con la nueva normativa internacional bajo lo que son estos pilares 1 y pilares 2. Yo creo que en sentido general estos serían los temas sobre República Dominicana. Y ahora quiero pasar la palabra a nuestro compañero Milton Rivera para abordar la parte de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Te agradezco. Bueno, en el caso nuestro, si me ayudan con la filmina siguiente, por favor. ¿Verdad? En la actualidad, ¿dónde nos encontramos? Bueno, en la actualidad sí tenemos, si bien es cierto, en Honduras existe una regulación de la economía digital, existe una ley sobre comercio electrónico. Esta ley de comercio electrónico no dispone algo específico sobre temas de tributación ni para dónde estamos yendo sobre lo que hemos estado conversando esta mañana, ¿no? No obstante, sí, como miembro o como parte activa en las iniciativas de la OCDE, Honduras ya ha tomado algunos puntos de los lineamientos de esta institución y ha emitido algunos acuerdos donde, como bien decía Juan, para el tema dominicano, nosotros también ya hemos adoptado temas de
el Country by Country Reporting y el Master File como parte de documentación complementaria que puede solicitar el fisco en el momento de requerir información o evaluación de temas de precios de transferencia en el país. Seguimos. ¿A dónde vamos o cuál es la perspectiva? Como parte de las iniciativas de la OCDE, Honduras y el Foro Global y Marco Inclusivo desde 2019, estamos pendientes de los procesos de revisión entre pares de la adecuación de las acciones BEPS, ¿verdad? Y con respecto al Pilar 1 y Pilar 2, siguen en esas conversaciones entre pares para llegar a una definición o a una conclusión final de cuál va a ser la forma de adoptar este tema en el país. Entonces, no se vislumbran todavía cambios inmediatos en la normativa local respecto a este punto, pero sí ya es algo que está siendo analizado no solo a nivel de OCDE, sino que a nivel del Departamento de Precios de Transferencia y Recaudación Internacional del Servicio de Administración de Rentas en Honduras. Eso es en general lo que tenemos en el país por el momento en este tema, y le cedo la palabra a Roberto para que nos hable un poco sobre el tema de Guatemala. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un estupendo día. Realmente, como veníamos comentando, hay un gran trecho técnico y práctico que tenemos muchas barreras y retos importantes desde la perspectiva no solo guatemalteca, sino centroamericana. Yo creo que la experiencia en Guatemala, y creo que esto es un mensaje muy claro, las autoridades tributarias han estado, si bien no hay un plan de seguimiento específicamente para el Pilar 1, para el Pilar 2, vemos que BEPS en general ha sido adoptado en nuestra legislación de manera progresiva, en virtud que nuestra legislación fiscal de por sí, el impuesto sobre la renta, el IVA, datan de los años 90 y pues van adaptando esas figuras. Definitivamente, como mencionaba, el trecho técnico es muy importante y es muy importante la comprensión de las autoridades del contexto tributario global. Consideramos que un motor muy importante de estos cambios y de esta sincronización y esta homogenización desde la perspectiva centroamericana, no solo guatemalteca, un motor importante va a ser el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que ha impreso una huella una velocidad y un nivel de comprensión muy adecuado en toda la región centroamericana, a efectos que las autoridades tributarias comprendan los mecanismos que vamos a necesitar para estos cambios, las posibles tendencias que pudiéramos ver en el contexto, si bien el tema del Pilar 1 y el Pilar 2 todavía queda inclusive dentro del seno de la OCDE, todavía queda mucho trecho por recorrer. Creo que la idiosincrasia latinoamericana tiene que ir cambiando en el sentido de no ver cambios a largo plazo, y las corporaciones tienen que ir visualizando cambios a mediano y corto plazo. Vemos un ejemplo claro, fue precios de transferencia, lo cual se visualizaba como algo utópico y que no iba a ser implementado en Guatemala, y fue implementado de una manera de un año al siguiente año. Entonces, desde esta perspectiva ya hemos tenido esas experiencias en donde tenemos que estar al tanto. No quiere decir que estemos fuera de cualquier acción que se pudiera tomar como una orquestación, como lo es del Pilar 1 y el Pilar 2. Definitivamente hay políticas internas, bien lo mencionaba nuestro colega Luis Diego de Costa Rica. Guatemala también se ha sumado a los efectos de fortalecer la zona franca. Hace más o menos 5 años se delimitaron todas las bastantes actividades de los regímenes de zonas francas en Guatemala, y recién este año, después de una intensa lucha de varios sectores, se volvió a incluir esas actividades que fueron excluidas en su momento
y que le restaron mucha competitividad a Guatemala, porque esas industrias migraron a los países vecinos, Honduras, Costa Rica, que tenían algunos regímenes muchísimo más atractivos. Pues este año se volvieron a incluir esas actividades para volver a impulsar las zonas francas. También se han impulsado lo que se conoce aquí en Guatemala como las zonas de desarrollo económicos especiales, que son zonas especiales con beneficios fiscales. Entonces, vemos esta tendencia siempre a tener una legislación desde la perspectiva de local y una legislación que fortalezca el vínculo local y la tributación local. Desde la perspectiva de la economía digital, ya vemos que el CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, junto con la cooperación noruega, han desarrollado un software para que las grandes empresas que no están ubicadas físicamente, pero están prestando servicios digitales, recién la Administración Tributaria Guatemalteca invitó voluntariamente a estas entidades a acogerse a un plan voluntario para pagar el impuesto al valor agregado y potencialmente ese es el primer paso. El siguiente paso va a ser el impuesto sobre la renta. Entonces vemos que si bien cada legislación va adoptando sus propias medidas para la tributación y para abordar estos temas, en algún momento esto se va a volver un embudo en donde vamos a llegar en un punto conclusivo en base a los esfuerzos que hace el G20, la OCDE, y pues tenemos que estar muy atentos a cualquier cambio que pudiera venir en ese sentido a Guatemala y sobre todo que ya empezamos a ver ese avance, esa tangibilización de esos avances en nuestros países vecinos como es Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Entonces eso ya nos va fijando mucho más acelerado y que esto va a venir en los países que todavía no lo tenemos como Guatemala y El Salvador. En este caso, pues tenemos que estar atentos a estos cambios que definitivamente van a fijar nuevos parámetros dentro de nuestra legislación local, porque realmente hay países que pueden visualizar pues la conveniencia o no de este tipo de medidas. Sin embargo, pues los países que estamos un poco más cercanos a Estados Unidos, pues nos vemos muy influenciados y seguimos las tendencias que normalmente se dictan a nivel global y el poder o flexibilidad de la autonomía, de la voluntad propia y de nuestra legislación, pues se ve hasta cierto punto limitado y por eso es importante que tengamos una visualización lo que podría significar el Pilar 1 y el Pilar 2 en Guatemala. Y con esto, pues le cedo la palabra a nuestra colega Jocelyn Colorado desde El Salvador. Buenos días, disculpen que he tenido problema con la conexión. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. En el caso de El Salvador, ¿cómo estamos actualmente? Si Jessica me ayuda con la siguiente slide. Bueno, actualmente El Salvador no forma parte del marco inclusivo, a diferencia de Honduras, Dominicana, Costa Rica, Panamá. Sin embargo, sí ha venido realizando ciertas actividades en busca, pues siempre de estar activo en temas de precios de transferencia, fiscalidad internacional. Desde el 2011, El Salvador forma parte del miembro del Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información. En el 2015, El Salvador firmó el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Acá es importante que comentemos, si bien este convenio lo firmó el gobierno,
fue el órgano ejecutivo, no ha sido ratificado aún por el Pleno, ¿no? La Asamblea, y por lo tanto no se han tomado las medidas en reformas para que sea aplicable de manera ya general. En el 2018, no obstante que no se encuentre ratificado por la Asamblea, siempre el gobierno a nivel del Ejecutivo ha seguido activo, ¿no? En todo el tema de la OCDE y se adhirió a la Declaración sobre el Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y el Emprendimiento para la Productividad y el Crecimiento Incluyente. Además, forma parte del grupo directivo del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe. Y en febrero del 2019 pasó a ser el miembro número 53 del Centro de Desarrollo, que tiene como beneficio, ¿no?, aprovechar las perspectivas comparativas sobre las tendencias estructurales, así como experiencias políticas de desarrollo económico y social de otros países y oportunidades de intercambiar conocimientos. O sea, vemos que El Salvador sí es activo en cuanto a participar en ciertos foros, en ciertos convenios. Sin embargo, no formamos parte aún del marco inclusivo de la OCDE. Entonces, ¿qué significa esto? Si me ayuda Jessica con lo siguiente. Slide, por favor. ¿Cuáles serían nuestras perspectivas? Como aún no somos parte de este marco inclusivo de la OCDE, ¿no? Y a pesar de que, de acuerdo al CIAT, El Salvador sí tiene activa o sí tiene un bosquejo de la acción 14 del BEPS, que sería el tema de resolución de controversias, de acuerdo a la información que el Ministerio de Hacienda ha informado al CIAT, ¿no? Si tenemos algo de la acción 14, no tenemos en nuestra norma, no hemos adaptado aún la normativa BEPS. Nuestras normas aún estamos a la espera de posibles reformas respecto a estos retos de digitalización. No podemos decir que vamos a estar aislados. Vamos a tener incidencia de operaciones a nivel global y cambios económicos, porque muchas de las empresas que están radicadas en El Salvador forman parte de grupos multinacionales. Entonces, ¿qué va a pasar con estas compañías? ¿Qué va a pasar si sus casas matriz o el resto de países con los que tienen operaciones sí se están adaptando y sí tienen o forman parte de este marco inclusivo? Sí está cambiando su regulación. Pues por supuesto que en El Salvador también va a tener algún tipo de consecuencia, y como bien lo mencionaban mis colegas anteriores, se esperan a un corto o un mediano plazo cambios en nuestras normas, ya sea a nivel local o que nos suscribamos a este marco inclusivo y formemos parte entonces de estos cambios que a nivel internacional están dando. Por ejemplo, el tema de los pagos por servicios al exterior, que también nosotros los tenemos, o este régimen de beneficios fiscales o zonas exclusivas con algún tipo de tasas preferentes en el país, que podrían también verse afectadas con estas reformas o con estos cambios a nivel internacional. Es decir, si nuestros vecinos, Honduras, Costa Rica, Panamá, Dominicana, ya están adoptando o adoptarían a un corto plazo estas medidas, pues El Salvador también estaríamos pensando que en un futuro, ¿no?, probablemente la administración tributaria comience a adaptar su normativa, ya sea con una norma aislada, es decir, únicamente para la legislación local salvadoreña, que probablemente no sea la que mayor beneficia, pues porque estamos dentro de una economía global, o ya sea que nos adaptemos y nos incorporemos a este marco inclusivo, considerando que también contamos con un convenio de doble tributación con España y que España sí forma parte de este marco inclusivo, ¿no? Entonces, sí podremos esperar que a lo mejor en un corto o mediano plazo la administración tributaria sí tome cartas en el asunto y sea un poco más activo con respecto a las acciones BEPS y la implementación del Pilar 1 y del Pilar 2, al menos ya que entran en vigencia en
un corto plazo, 2022, que es el próximo año, a días, y pues 2023, ¿no? Entonces, esto es lo que esperamos respecto a El Salvador. Así que sí le damos paso a Ramón para que nos comente sobre Nicaragua. Hola Jocelyn, muchísimas gracias y muchas gracias a todos mis compañeros que me precedieron. Pues este es un tema bastante interesante. Hemos repasado desde Guatemala hasta Panamá y Dominicana. Vemos que hay países que no somos miembros del marco inclusivo, hay países que sí. Entonces esto se va a tornar muy interesante a nivel de Centroamérica. Pero en Nicaragua, ¿dónde nos encontramos en este momento? Como observamos, Pilar 1, Pilar 2 se torna bastante hacia la economía digital, hacia todos estos servicios transfronterizos que se dan principalmente con compañías multinacionales. Nicaragua en este momento, si bien es cierto, no es parte del marco EPS, no es parte del marco inclusivo, sí tienen sus regulaciones aspectos que tocan estos servicios transfronterizos y digitales. Tenemos que hay retenciones del impuesto sobre la renta a pagos de servicios recibidos del exterior. Entonces, si bien es cierto, en el mundo se está tratando de homologar que haya una tributación sobre estos servicios prestados desde un país y recibidos en otro país, en Nicaragua ya tenemos actualmente algo de esto, con lo que son las retenciones sobre servicios internacionales. Tenemos también otro punto muy importante, que Nicaragua se ha vuelto una meca de los servicios en zonas francas de back office. Aquí tenemos una industria muy importante que presta desde Nicaragua servicios hacia el exterior, principalmente en soporte técnico, oficina, todo lo que es call center. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ya que probablemente en el futuro podrían haber, y eso lo vamos a ver en la parte de perspectivas, algunos cambios. Entonces las empresas que están dentro de este sector es importante que estén atentas a ese tipo de cambios y modificaciones. Es importante mencionar que la administración tributaria, hablando sobre el tema de precios de transferencia, aún no realiza reparos sobre precios de transferencia. Recordemos que la legislación sobre precios en Nicaragua recién entró en vigencia en el año 2017, es relativamente reciente. Nicaragua fue el último país en implementar estas disposiciones. Aún no se han dado reparos, pero como vemos toda la evolución del tema de precios, ahora con la implementación de Pilar 1, Pilar 2, debemos estar atentos a los cambios, a estas medidas que pueda tomar la administración tributaria vía revisión de precios. Esto nos lleva a las consecuencias a corto y mediano plazo. Como mencionamos, Nicaragua no es miembro de la OECD, no ha suscrito el marco, no es miembro tampoco del marco inclusivo. Pero sí retomaré un poco lo que mencionaba Guatemala. Al igual que Nicaragua no es miembro de esta organización internacional, generalmente ve el reflejo de lo que se da a través de estas reformas y podría tomar aspectos de estas reformas dentro de la legislación nacional. Tal fue el caso de precios de transferencia. En toda la región, esta normativa estaba vigente, Nicaragua no la había implementado y de un momento para otro, a raíz también de presión de organismos internacionales, se implementa esta modalidad como parte del aumento de la cobertura tributaria. Entonces, Nicaragua, si se observa que estas reformas a través del Pilar 1, Pilar 2 podrían aumentar la recaudación, podrían generar mayores ingresos tributarios. Entonces, es una perspectiva, y lo vamos a ver en la siguiente parte, es una perspectiva que podría tomar medidas respecto de Pilar 1, Pilar 2, aunque no sea miembro del marco inclusivo. Entonces, eso nos lleva a las perspectivas. ¿Qué esperar en el futuro? ¿Qué proyecciones se podrían hacer con base en Pilar 1, Pilar 2? Podría ser que Nicaragua homologue tasas de retenciones por servicios recibidos del exterior. Aquí en Nicaragua tenemos desde un 20% hasta un 3% cuando son telefonía y servicios de Internet. Nicaragua lo que podría hacer es homologar estas tasas y podríamos tal vez en el futuro estar viendo una tasa impositiva flat para todos estos servicios. El otro tema
que es muy importante que esté sobre la palestra es si podrían haber revisiones a los regímenes de zonas francas, especialmente para los servicios de back office, que es donde encontramos mucho tema de servicios digitales transfronterizos. Si bien es cierto, en este momento no se ha hablado de eso, no hay ninguna comunicación ni ninguna perspectiva del gobierno de que se vaya a reformar el régimen de zonas francas. Sin embargo, como mencionamos en lo que podrían ser consecuencias a corto o mediano plazo, esto podría ser un factor de revisión de cara a un aumento de la tributación, un aumento de los ingresos fiscales que percibe Nicaragua. Recordemos que siempre la administración tributaria está al pie, revisando cómo mejorar la tributación, cómo obtener mayores ingresos. Entonces, el tema de Pilar 1, Pilar 2 en Nicaragua vendría a ser muy importante de cara a obtener esos recursos que siempre están a la búsqueda por parte de la administración tributaria. Entonces, eso sería un poco lo que tendríamos que comentar para Nicaragua. Ahora mismo le cedo la palabra a nuestra socia Marceda para que nos pueda dar un poco comentarios de cierre sobre este. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias a todos los compañeros por estar presentes en el día de hoy, un poco por ilustrarnos sobre este tema tan importante y tan de actualidad, ¿verdad? Yo me quedaría con algunos takeaways, ¿verdad? Ha habido un gran recorrido por parte de la OCDE y los países que forman parte de este organismo y por parte de los países del G20 para poder llegar a unas conclusiones que hoy se incluyen en un documento final que emitió la OCDE en octubre. Hay unos lineamientos que van a afectar sobre todo a aquellos países de la región que son parte del marco inclusivo, una afectación que nosotros prevemos va a ser a corto o mediano plazo. Sin embargo, hay otros países que no son parte del marco inclusivo, sin embargo, vemos que tienen movimientos hacia digamos, hacia la consistencia con los lineamientos internacionales. Hay algunas frases que se comentaron hoy en esta charla que son equidad fiscal, impuesto mínimo, régimen especiales. Es decir, son algunos términos que vamos a tener que ver reflejados en algunas legislaciones fiscales territoriales. Mencionamos aquí Panamá, Costa Rica, que es el país parte de la OCDE de la región centroamericana, República Dominicana, etcétera, etcétera. Son países que van a ver reflejados estos términos o estas ideas dentro de sus legislaciones fiscales. Y también una gran inquietud por parte de todos los sectores en cuanto a los cambios que van a pasar a formar parte de los regímenes especiales. ¿Qué va a pasar con los regímenes fiscales especiales? Con estas reflexiones terminamos esta charla en el día de hoy. Por favor, recordar, contestando a una pregunta que se nos ha hecho vía el chat, recordar que esta charla ha sido grabada y va a tener difusión a través de nuestras redes y también les va a llegar en sus correos siempre y cuando se hayan registrado en esta charla. Una vez más, muchas gracias a todos mis compañeros por la participación y a todos aquellos que han estado hoy en el día de hoy acompañándonos. Nos vemos en la próxima y les deseamos también que tengan felices fiestas, feliz Navidad y de nuevo si es que no hablamos hasta el año que viene. Muchas gracias y un saludo.